Gloria al Señor. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos guarde. Le damos gracias al Señor porque nos permite la oportunidad de congregarnos. Y dice la Escritura que donde hay dos o más en su nombre, allí está Él. Aleluya. Dios bendiga a cada hermano que se conecta en esta noche. Dios bendiga a cada uno de ellos. Le pido al Señor que derrame una bendición poderosa sobre cada uno de mis hermanos. Gloria al Señor. En esta noche, amado hermano, una noche más, la cual nos presentamos delante de la presencia del Señor, orando, amado hermano, orando. Es necesario que oremos. Y dice la Escritura que hay que orar sin cesar. Y por lo tanto, amados hermanos, en esta hora, gloria al Señor, antes amén, amén. Si hay lluvia de bendición, mande para acá una poquita. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, antes de entrar al estudio de la palabra, vamos a orar en esta hora, vamos a clamar al Señor. Y yo quiero, antes de orar, decirle a los hermanos, hace días tengo una inquietud en mi corazón y si Dios lo permite, este viernes la vamos a llevar a cabo. Vamos a dar nuestro culto regular. Vamos a dar nuestro culto regular y luego que se concluya el culto, vamos a concluir el culto regular y el que se quiera quedar conmigo orando un poco más en la iglesia, allí vamos a estar. Yo creo que hay que movernos de mañana, de tarde y de noche a orar al Señor. Así que todo aquel que sienta el deseo de quedarse unos minutos más, un tiempo más, así que vamos a estar el viernes en la casa de Dios orando luego que se acabe el culto. Ahora en esta hora clamamos al Señor para así entrar en el estudio de la palabra con nuestro hermano Luis Orlando. Así que me acompañan y meditamos al Señor. Les recuerdo, mientras yo oro, usted clama también ahí en su hogar, presente su familia, presente sus hijos, sus nietos, sus familiares. Y le damos, ¿verdad? Le pedimos al Señor que la presencia de Él esté en cada uno. Padre amado, Dios poderoso, te adoramos, exaltamos tu nombre. Padre, te pedimos, Señor amado, oh Jehová, en esta hora te damos gracias por tu favor, por tu fortaleza. Padre, en esta hora, Señor amado, nos disponemos, Padre Santo, Señor, a entrar en el estudio de tu palabra. Padre amado, Señor, que esa palabra no torne atrás vacía. Mira nuestras necesidades. Padre amado, Señor, nos presentamos aún delante de ti en manera simbólica. Padre amado, Señor, humillándonos, Señor, delante de tu presencia. Queremos, Padre amado, que tú avives la obra, Señor, que tú tienes para con nosotros, que tú te derrames sobre nuestras vidas y sabemos que a través de tu palabra tú nos llenas, tú nos edificas. Por eso, Padre amado, sacamos este tiempo para meternos, Señor, en tu escritura, oh Jehová, y aprender de ella. Padre, Señor amado, aviva nuestro espíritu. Tócanos con tu presencia y que podamos sentir, Padre amado, el manifiesto de tu espíritu en nuestra vida, que entrevezca nuestra vida, que nos haga, Padre amado, Señor, ser usado, oh Jehová, Padre amado, por los dones espirituales. Padre, si hay alguna necesidad delante de tu presencia está. Señor amado, Padre, glorifícate sobre el hermano. Señor, mira las acechanzas del enemigo, repréndela, Señor, en el nombre de Jesús. Libera los aires. Padre amado, sabemos que en la calle, Señor, está, Padre amado, Señor, hay muchos atados. Pero, Padre amado, el seno de nuestros hogares, que habite tu presencia, Señor, y que sea reprendido el enemigo, que no tenga parte ni suerte, Padre amado, y que nuestras vidas, aún, Señor, aunque sea en el seno de nuestro hogar, nosotros mantengamos, Padre amado, la comunión contigo. Padre, llénanos
de tu presencia. Despiértanos en la noche, cítanos tu palabra. Padre amado, Señor, háblanos por voz profética, señálanos tu dirección, oh Señor, y que nosotros podamos ser guiados por ti. En esta noche, Señor amado, oh Jehová, a través de tu palabra vemos una oportunidad de que tú nos hables. Por eso yo te presento a mi hermano Orlando. Señor, que en esta hora las corrientes de tu Espíritu Santo fluyan en su ser y que cada palabra, Señor, sea dictada por ti y que nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones. Llénanos de tu presencia y derrama tu bendición sobre nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y pasamos con nuestro hermano Luis Orlando. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Todavía continuamos con el estudio de la doctrina de la salvación. Y quisiera, ¿verdad? Tocar, ¿verdad? Algo que hablé el miércoles anterior, cuando hablamos, ¿verdad? De la doctrina de la salvación y tocamos el tema de lo que es predestinación. Tenemos, ¿verdad?, que entender este punto clave. Nada nos no nos exime, ¿verdad?, en que nosotros tenga que haber en nosotros, en nuestra vida, un arrepentimiento y creer en Jesucristo para alcanzar la salvación. Esto es necesario, arrepentirse y creer, como dice, ¿verdad?, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3, versículo 18. Discutimos anteriormente. Esto es necesario que nosotros podamos entender que tiene que haber un arrepentimiento, tenemos que creer, porque el único camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. No hay otro camino. Cuando nosotros nos arrepentimos y creemos, hay varias personas, ¿verdad?, que tienen, ¿verdad?, esta duda. La salvación se puede perder. Muchas personas que, aunque no me lo han dicho, puedo traerle esta pregunta a la mesa: si la salvación se puede perder. Vamos a ir, este versículo lo parafraseé, ¿verdad?, en la iglesia en un momento dado. Los hermanos, ¿verdad?, se me acercaron y parafraseé este versículo porque no tenía la salvación, no tenía el versículo en mano. 1 Corintios 9:27, esto dicho por Pablo. 1 Corintios 9:27, estoy usando la Nueva Versión Internacional, la NBI. 1 Corintios 9:27 dice: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Este es Pablo mencionando de que él puede, ¿verdad?, ser instrumento de bendición para muchos, pero si él no se cuidaba, si él no dominaba su cuerpo, si no dominaba sus deseos, si no había un dominio en él, él podía llegar, ¿verdad?, en un momento dado ser descalificado, perder la salvación. Y esto es interesante porque nos lleva a pensar que la única forma para nosotros tener un dominio sobre nuestra vida es por medio de lo que es la oración, de lo que es la oración, el ayuno. Son disciplinas necesarias para nosotros tener un dominio propio. No hay un dominio propio si no hay una búsqueda, si no hay una presentación,
si nosotros no abrimos nuestra vida, no hablamos con Dios, no pedimos, ¿verdad?, que Dios nos dé la fortaleza. Hay muchas personas que con toda su vida han estado luchando por X o Y tentaciones. X o Y tentaciones. No las menciono así claramente, porque pueden haber niños escuchando el estudio, pero hay, ¿verdad?, personas que han estado constantemente luchando con diferentes tentaciones, que constantemente están cayendo en los mismos pecados, y quizás sean pecados ocultos porque lo ha mantenido la persona, no lo ha mencionado, pero realmente quieren, ¿verdad?, salir de esa tentación, salir de esa lucha espiritual que tiene en su vida. Solamente usted puede dominar su cuerpo si usted se presenta a Dios y le pide a Dios que le dé la fortaleza, que Dios haga el cambio en su vida. Usted por sí solo no puede cambiar. Nuestra naturaleza siempre va a tirar hacia el pecado. Por eso es necesario las disciplinas espirituales, lo que es la oración y el ayuno, son necesarios para nosotros, ¿verdad?, luchar con estos tipos de demonios, porque son demonios. Estas tentaciones son demonios, vive Dios, que constantemente están desviándonos y haciéndonos caer. Y quizá usted ha luchado por sus propias fuerzas, luchar contra estas tentaciones, y hasta el día de hoy quizás vivan frustrados espiritualmente hablando. Sí, porque hay frustración espiritual. La frustración espiritual es cuando usted está luchando con una tentación que constantemente usted está cayendo en la misma tentación y dice, pero ¿por qué no salgo de esto? Lo que sucede es que no hay una preparación espiritual. Y con todo y que tenga una preparación espiritual, usted tiene que evitar, y eso lo hace usted mismo, evitar las tentaciones, usted no acercarse a aquellas cosas que provocan tentación. Ejemplo, si yo tengo una tentación de caer en el licor y Dios lo ha sacado de ahí, y usted sabe, ¿verdad?, que usted es débil al licor, pero usted no se exponga a lugares donde haya bebidas alcohólicas si no tiene la preparación para o en mi propio dominio propio para decir que no. Hay personas que han alcanzado un dominio propio que, aunque le ofrezcan, ellos pueden decir claramente no, no vuelvo a caer en eso. Pero hay otras personas que no tienen ese dominio propio. Si usted no ha alcanzado ese dominio propio, evite a toda costa aquellas cosas que le provocan, ¿verdad?, ese tipo de caída. Hay personas que pueden tener debilidades por las mujeres. Mire, usted evite estar solo con mujeres. Y si va a compartir en un momento dado, pues lleve a su esposa, pero evite constantemente darle la herramienta al enemigo para hacerlo caer. Y ahí hay muchas cosas que podemos hablar en esta noche, pero sí, es una realidad. Podemos ser instrumentos de bendición, alcanzar muchas vidas para Cristo y al final poder perder la salvación. Es una realidad, y Pablo mismo lo expone en 1 Corintios 9, versículo 27, que acabé de leer. Miren, para proseguir el tema, vamos a traer una cita, Juan 6, versículo 37 al 39. Y quizás sea una cita un poco chocante. Son citas chocantes. Juan 6, del versículo 37 al 39, pero vamos a masticarlo poco a poco. Si tienen la cita, Juan 6, del 37 al 39, le aconsejo que me sigan con la Biblia.
Miren lo que dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, esto es importante. Ahí estamos hablando, Cristo hablando. Dice, todo lo que el Padre me da, lo que pone Jesucristo, que todo aquello que el Padre, aquellos escogidos que Dios escogió y se los da a Jesucristo. Miren, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Miren, esto es esencial para nosotros poder entender de lo que es ser escogido. Dios escoge y se lo da a Cristo. En pocas palabras, Dios pone en la disposición de que vengan a Cristo. Esto no es de que yo desee a Cristo, sino que Dios colocó en mi vida un anhelo, una necesidad, sí, porque Dios puede poner una necesidad en nuestra vida para nosotros llegar a Cristo. A veces creemos que las necesidades vienen del enemigo. No, a veces Dios deja un espacio, una necesidad para que yo anhele, yo ansíe, yo busque, haya una sed en mí, un hambre en mí, para que yo busque a Cristo. Y sigue el versículo, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Como dicen, Dios me los da para que crean en mí. Si vienen a mí, yo no los echo fuera. Pocas palabras, Él no los desecha, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esto es esencial. Lo que Dios da a Jesucristo es para que Cristo no pierda a ninguno, a nadie. Porque en eso se basa, en ser escogido. Cuando nosotros somos escogidos, el Señor provocará en nosotros un deseo de buscarle, nos hablará por medio de su palabra, utilizará todas las vías necesarias para que nosotros nos mantengamos, para que nosotros le sigamos buscando. Por eso hay personas que usted le habla de Dios y usted dice, pero esta persona no lo recibe. Es más, echa cada vez más para atrás, no le busca. Son duros como roca. Hay que seguir hablándole, porque uno no sabe si es alma de salvación. Por eso es que como nosotros no sabemos quiénes son y quiénes no son, a todos hay que llevarle el mensaje. Pero la palabra de Dios es clara, que muchos no van a recibir el mensaje, que muchos nos van a despreciar. A veces nos frustramos porque hay personas que no aceptan. Usted no se frustre. Dios ha puesto en ustedes que usted lleve la palabra. Dios hará el resto. Porque a veces queremos llevar el mensaje y queremos hacer la obra de Dios. No, lo que me corresponde a mí es llevar el mensaje. El resto lo hace Dios. Porque esta palabra va a caer en diferentes terrenos. Va a caer en terrenos que sí va a producir, pero va a caer en terrenos que van a ser espinos. Van a caer en terrenos que son piedra, que no va a producir. Los mismos discípulos, en un momento dado, Jesucristo le habló a sus discípulos y les dijo, miren, le lleven el mensaje. Si le cierran las puertas y no les reciben, ¿qué ustedes van a hacer? Sacudir sus pies. Sacudan sus pies. El que le reciba, en ese hogar recibirán paz. Pero el que no lo reciba, usted sacude el pie, usted es libre. ¿Verdad? Ya usted hizo lo propio. Y dice la palabra que todo el que no recibe, el juicio será mucho mayor
que el que cayó en Sodoma y en Gomorra. Imagínense el tipo de juicio. Y ese texto de Juan 6, 37 al 39 es bien interesante porque nos expone que ya Dios tiene unos escogidos, unos elegidos, unos ya predestinados. Pedro menciona lo mismo, Primera de Pedro 1:2, Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presidencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Hemos sido elegidos. No significa de porque yo sea elegido o escogido, no tenga que obedecer. No, cuando yo soy elegido y escogido, Dios nos llama para obediencia, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sí. Y es una pregunta lo que quiero hacerte, y quizá si no hay contestación está bien. ¿Cómo hay gente que aún sabiendo, sintiendo, Dios hablándole de manera contundente, rehúsan a someterse, sabiendo que lo que reciben es verdad de Dios? Y es así, hay personas que no van a recibir la palabra. Es lo que podemos decir. Puede ser que más adelante sí la reciban, o hay personas que definitivamente nunca la van a recibir. Por ende, podemos entender que esa persona nunca ha sido elegida, nunca ha sido escogida, porque no recibe. Y hay personas que entran en eso. Por eso es que nosotros como creyentes, es más, esto nos lleva hasta personas que están dentro de los núcleos cristianos. Dentro de los núcleos cristianos. Hay personas que están dentro de los núcleos cristianos que en la lista de Dios no aparecen. Por eso la palabra dice, jamás te he conocido. Y ese es el peligro. Podemos pensar que personas que pasan por un proceso de encamados o algo así, pueden pasar por un proceso de purificación. Lo creo que sí, que pueden pasar un proceso de purificación. Lo que nosotros no podemos saber si esa persona, yo creo fielmente que hasta una persona que pueda estar en coma, Dios pueda tener un trato con esa persona. Pero ahí nosotros no podemos decir si la persona es salva o no es salva, porque es un trato personal, con Dios, trato personal con Dios. No, lo único que nosotros podemos validar es que en ese momento, porque ha pasado experiencia de que tú le presentaste el plan de salvación, lo aceptó y momentos después expira. Lo único que nos concierne a nosotros es que hubo la esperanza en esa persona. El ejemplo es, y es un ejemplo que a las personas no les gusta que yo lo utilice, el ejemplo está claro en el ladrón de la cruz. Unos minutos nada más él tuvo para él poder creer y poder alcanzar salvación. El problema es que si yo no tengo ese tiempo, él tuvo la misericordia de poder recibir a Cristo unos minutos antes de morir. Pero como yo no sé el día que me toque partir, yo tengo que tener mis cuentas claras con Dios.
yo no puedo quedar en una cama agonizando para poder decir, ahora yo le acepto, porque no sé si voy a tener ese tiempo. Como yo no sé si yo voy a tener el tiempo, miren, hubiera sido fácil que las personas supieran el día y la hora que va a morir, porque minutos antes acepto a Cristo y me voy con él. Pero eso no está dado. Hay personas que sí, que en un momento dado saben que van a partir porque lo presienten y en ese momento se entregan. Sí, nuestra hermana Sonia. Sí, Dios le bendiga. Es una, no sé, me corrigen esta percepción que tengo de lo que usted quiere decir, no sé si, o yo lo entiendo de esa manera. Al Dios tener personas escogidas, es porque Dios, que es en su soberanía eterna y en su omnisciencia, Él sabe el futuro y Él sabe quién, ¿verdad? Él es quien escudriña los corazones y en base a eso, Él sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Pienso yo, ¿verdad? Sí. Eso no nos da libertad para nosotros decir, pues si ya yo acepté al Señor Jesucristo, pues yo vivo como me dé la gana y ya voy a ser salvo porque ya lo acepté. No, hay que vivir piadosamente como Dios nos manda. Tampoco da pie para pensar que si yo, pues, por más que haga, a lo mejor me voy a perder, porque entonces estamos entrando en lo que, en la dejadez de que entonces sí nos podamos perder, que tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que no pensemos que es una libertad ni para una cosa ni para otra. Como yo le había dicho al hermano Orlando en el sábado, en un texto que dice en 1 Corintios 13, al final dice, en aquel día conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero nuestro deber es mantenernos haciendo la voluntad del Señor en todo momento para ser salvos, porque eso no es libertad para decir, ya yo acepté al Señor, pues ya yo soy escogido y ya lo tengo todo. Y al contrario, pues si por más que haga, no me voy a salvar, pues lo dejo todo de mano, ni una cosa ni la otra. Y es así, Pablo mismo lo decía, el mejor ejemplo es Pablo. Pablo tenemos a ciencia cierta que fue escogido. Lo vemos que camino a Damasco, él fue escogido. No hay ningún tipo de debate ahí. Él fue escogido. Pero él menciona que él tenía que dominar su cuerpo, que no sea que porque yo haya sido escogido, al final yo termine perdiéndome. Como él no sabe, él no sabe y hay un margen de que podemos caer. Por eso dice, yo constantemente estoy teniendo dominio propio. Lo que me equivale a mí es tener obediencia y dominio propio. No puedo basarme de que si Dios me escogió o me puso un título o Dios me dijo, mira, tú serás evangelista y todo eso, y yo agarrar eso y decir, como yo soy escogido, instrumento de Dios, que Dios me utilice para profetizar o hacer X o Y cosas, pues ya yo tengo la salvación gana. No, la salvación hay hasta el último minuto de vida, hay que mantenernos firme en el Señor. Nuestro pastor quería comentar algo. Siguiéndote el mismo ejemplo de Pablo, aún en los días finales de Pablo, ya Pablo terminando su ministerio, ya Pablo está en el proceso de morirse, de su vejez para morir, o en el proceso de morir, él mismo decía, ya no pretendo haberlo alcanzado todo. O sea, él sabía que cosas le pudieron haber faltado en el seguir al Señor. O sea, el aspecto de que aún él decía al final, solo me resta esperar si tengo la oportunidad de vida, la corona de vida. Él aún tenía la esperanza, pero él sabía que habían cosas que no había alcanzado. Sí, tengo a Sonia y creo que a Melvin.
No, Sí, sorry, estoy es por que no aquí. quité la mano. No quité la mano, fue perdón. Es que la veo ahí todavía. Ok, Melvin. No la quité. Sí, sí, básicamente el pensamiento que trajo nuestra hermana Sonia era el que yo quería traer al final del estudio pasado, pero quiero también hacer como un pequeño testimonio, pero es rapidito, es algo rapidito. Mi abuela me decía que habían personas que estaban escogidas por Dios y yo no entendía eso porque ella me decía que una vez fue a orarle a una persona y no le pudieron orar para presentarle el plan de salvación. No se pudo porque esa persona era una persona blasfema, no agradable a Dios y no le pudo presentar el plan de salvación. ¿Qué pasa? Eso yo no lo entendí hasta que me pasó a mí con nuestra hermana Sonia. Y nuestra hermana Sonia recuerda que en una ocasión fuimos a orar por una persona. Estábamos pensando en ese momento hasta pues orarle, presentarle el plan de salvación porque era una persona que ya estaba en cortos días de vida. Y cuando fuimos donde la persona, no nos pudieron recibir porque la persona estaba durmiendo. Y no le pudimos presentar, ni orar por ella, ni presentarle el plan de salvación. Era una persona que era bien blasfema en cuanto a las cosas de Dios. Y una vez no pudimos presentarle eso, yo creo que al otro día o un par de días después no pudimos volver y la persona fallece. A veces no entendemos estos puntos, pero son bien importantes. Hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos y pues yo sé que nuestro hermano Orlando quiere ser lo más transparente posible, pues son temas delicados, pero sí pasa en nuestra vida. Hay personas que lamentablemente no son personas de salvación. Es así, por eso son temas bien delicados, porque entran dentro de lo que son los misterios de Dios y dentro de lo que es la soberanía de Dios. Dios da misericordia a quien Dios quiere darle misericordia, a quien no, pues no se la da. Vamos a ver que le había dicho que íbamos a entrar al caso de Judas. El caso de Judas es bastante espinoso, no es poco, es bastante espinoso. Juan 17, versículo 12. Miren lo que se menciona aquí. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y ese versículo es bien, porque al principio del versículo, él nos expone la palabra cuando estaba con ellos, Cristo hablando, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. ¿A quién se refiere? Específicamente a los 12. Estamos hablando de los 12. No estamos hablando de 11, estamos hablando de los 12. Es más, ahí podemos incluir hasta los 70. Pero vamos a bajarlo o vamos a incluirlos todos, los 70. Que era el grupo de discípulos, aunque siempre mencionamos los 12, pero la palabra nos lleva que eran hasta 70 discípulos los que tenía Jesucristo. Y dice, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para la escritura se cumpliese. Había una escritura desde el Antiguo Testamento que Jesucristo iba a ser vendido y sería vendido. Esa escritura ya estaba trazada. Cristo ya, cuando escogió a sus discípulos, lo vemos con Natanael, que antes de verlo, de que se toparan cara a cara, Jesús le decía, mira, yo conozco que tú eres un israelita, que lo que tú hablas es verdad, que tú eres sincero como israelita.
y esto es interesante, Jesucristo conoce específicamente a los que él escogió, a los que él escogió. La palabra de Dios nos dice al principio, cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y aquí entra dos cosas. Judas era escogido, y al final al cabo es el único que se pierde siendo escogido. Ahí entra un margen que podemos ser escogidos y al final perdernos. Ese es un margen, esa es una línea. Es una línea. Porque Judas era específicamente, conociendo a Jesús, que Judas proféticamente estaba atrasado, porque Jesús sabía y entendía de que Judas lo iba a hacer. Tanto era así que tenía a Judas sentado al lado en la mesa, tenía a Juan en un lado, a Judas ahí, y ambos lo tenían, ¿verdad? En un sitio de privilegio. Era un hombre de privilegio. Judas no era cualquier cosa, era un hombre de privilegio. Estaba al lado de Jesucristo con el privilegio. Nos dice, ¿verdad?, que él era el tesorero, que después al final los discípulos empezaron a decir, era ladrón. Pero en el momento que él estaba vivo, nadie decía nada. Jesucristo se encargaba solamente en el enfoque espiritual y en la palabra, y quizá el proceso de administración. Sabemos, ¿verdad?, que las mujeres eran las que recaudaban y facilitaban para la obra misionera. Y Jesús no estaba enfocado en nada de lo que era la administración económica del grupo. Judas fue escogido, sé que es un ladrón, pero lo tengo ahí. Jesús no estaba envuelto en eso. Eso puede ser un margen. Un margen. O Jesús, conociendo, lo escoge porque sabía que él era el que iba a cumplir específicamente la profecía de venderlo. Sabemos que hay una soberanía y sabemos que Dios lo conoce, lo sabe todo, lo sabe todo. Este versículo es un misterio, porque le mencioné varias líneas que podemos nosotros coger de interpretación. Varias líneas de interpretación. Lo único que a mí me preocupa es lo que les dije al principio, que no sea de yo ser escogido y al final me descalifiquen. Porque miren, Judas estuvo con los 70, él llevó, él reprendía, no podemos decir, ellos se sorprendían que cuando llegaban, que le dijeron un momento dado a Jesús, mira, por tu nombre nosotros reprendimos, hicimos esto solo, porque ellos se fueron solos, Jesús se quedó y los envió. Y ellos llegaron, ¿verdad?, con unas noticias, mira que no, por tu nombre nosotros reprendimos, hablamos la palabra, y que Jesucristo les dijo, no se emocionen mucho de eso. Preocúpense de que estén en su nombre escrito en el libro de la vida. No de que ores y salgan demonios, no que hablen lengua, no que salte, no, preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso es esencial. El caso de Judas es bien difícil de interpretar. Lo único que sabemos era que proféticamente estaba atrasado. Si Jesucristo lo escogió porque él sabía que lo iba a vender, eso es otra cosa. Pero lo que sí que yo tengo que preocupar es que mi nombre esté escrito. Lo que me debo de preocupar, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso el mismo Cristo hacía la separación entre los simpatizantes o aquellos que querían ver lo que pasaba
y aquellos que le buscaban en espíritu y en verdad, porque él le dice, no seáis oidores, sino hacedores. O sea, no basta simplemente con yo ser yo soy un simpatizante de la iglesia. Pues yo voy porque hago esto o hago lo otro. No, hay una esencia demasiado muy grande en la cual nosotros tenemos que luchar y es nuestra salvación. Y es así. Por eso yo siempre digo, porque hay personas, siempre las personas que no quieren creer te sacan este texto y dicen, pero si Jesucristo lo sabía todo, porque escogió a Judas y después los cogen como tesoreros si él debe saber que es ladrón. Y yo siempre digo, hay ciertos versículos que me dicen que Jesús no está muy envuelto en lo que era la parte económica del grupo. Es más, en un momento dado, él se quedó hablando con la mujer samaritana y envió a los discípulos a comprar, que ni a eso él iba. Él se enfocaba específicamente a hablar sobre el reino de Dios. Sobre el reino de Dios. En un momento dado, él le decía a sus discípulos, miren, dejen la alforja, dejen esto, dejen la espada y ustedes váyanse así. Y en otro momento él le dijo, para que se cumpliera la profecía, ahora agarren la alforja, compren la espada, que un discípulo le dijo, pero si 2 espadas tenemos. Y Jesús le dijo, mira, basta ya, pues tú lo estás cogiendo literal. Le dijo, basta, cortó la palabra, ahí basta. Pero era para que se cumpliese la palabra que él estaba rodeado con inicuos. ¿Sabes? Jesús en todo momento buscó cumplir todo mensaje profético en su ministerio. Cumplir, que todo haya un cumplimiento profético con él. Y esto, ¿verdad? Es bien interesante. Entra entre el margen de lo que es la especulación. Por eso yo solamente se los traigo, no sigo mascando el versículo, porque trae mucho, ¿verdad? En que uno meditar. Otro tema, la reprobación. Vamos a ir a Romanos 9, 21. Él tiene la potestad para reprobar. Romanos 9, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Miren lo que dice Pablo. Él no tiene la potestad para crear vasos que son para honra y para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. De Pablo hablando de él es el alfarero. Nosotros somos el barro. El barro no tiene potestad para decirle al alfarero lo que él debe de hacer. Si él creó vasos, y cuando hablamos de vasos son personas, para él mostrar su poder, él lo hace. Es más, todos nosotros deberíamos de caer en la ira de Dios. En la ira de Dios, que lo mencioné el miércoles. Todos somos partidarios para caer en la ira de Dios, pero en su soberanía, Él nos escoge, nos presenta el camino, nos lava con la sangre de Jesucristo para ser aceptos y ser vasos de honra. Vasos de honra. ¿Por qué? Porque en un momento dado, aquellos otros vasos, sí, esa es su misericordia. Hay otros vasos donde Dios va a mostrar su ira. El mejor ejemplo, el faraón Israel, constantemente decía que el corazón del faraón se endurecía. ¿Por qué? Para mostrarle al pueblo, a Israel, el poder suyo, su poder.
¿Y él qué? Faraón constantemente se endurecía, pero estaba dentro del plan de Dios. Estaba dentro del plan de Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? Para que el pueblo de él viera su poder, para él poder libertar. Con todo y eso que el pueblo vio su poder, al final del cabo, su pueblo era un pueblo que murmuraba todo el camino, viendo las obras de Dios, viendo el poder de Dios, cómo Dios le libraba. Y la palabra de Dios es clara. Él cogió a Israel, un pueblo insignificante. Miren, Dios podía haber cogido el pueblo que él quisiera, pero él cogió lo desechado, lo insignificante, y levantó una nación, a Israel. Y podemos hablar mucho de Israel, de que no creen en el Mesías, y podemos decir un montón de cosas de Israel hoy. Pero la palabra de Dios dice que Israel es su pueblo escogido. Y ellos un momento dado van a volver su corazón y recibir el Mesías. Porque ellos tienen que entrar en el plan de salvación para Israel, es el mismo plan de salvación para la iglesia. Hay que creer en Jesucristo, porque es el único camino. Ellos no, para Israel, aunque sea el pueblo escogido de Dios, ellos tienen que entrar por la misma senda que nosotros estamos entrando. Una cosa no quita la otra, pero Dios escoge a Israel, un pueblo de dura cerviz, hasta el sol de hoy, y su misericordia y su amor por ese pueblo está en las bendiciones está sobre ese pueblo, que ninguna nación que se ha levantado ha podido destruir a Israel. No ha podido, porque hay una palabra ya trazada, y es la misericordia de Dios sobre su nación, sobre Israel. Primera de Pedro 2, versículo 8. Primera de Pedro 2, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Miren, muchos andan tropezando con la roca, con la piedra. Muchos andan tropezando con esa roca. Lo que es para nosotros salvación, para aquel que no cree, le es maldición. Es interesante que lo que puede ser bueno para uno, el que no lo recibe, le es de perdición. Ahora mismo mundialmente lo que está sucediendo, que están en contra del evangelio y de la escritura, y están haciendo las cosas en contra de natura, y todo esto, lo que está pasando alrededor nuestro, se ve claramente el rechazo. Y quieren, y lo caso es que quieren coger la palabra, la palabra, y poder clasificarla como una palabra que hace asesión de personas. Así que quieren interpretar que la palabra de Dios hace asesión de personas, que hay que repudiarla, porque es machista, y colocan muchas cosas sobre la palabra de Dios. Pero miren, la palabra de Dios a través de la historia ha sido bombardeada. Ha sido bombardeada. Pero la palabra de Dios permanece. Dice la misma Biblia, lo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre permanecerá. Aunque las naciones quieran legislar para estar en contra de lo que es la palabra de Dios siempre ha de permanecer. Su verdad siempre ha de permanecer y siempre va a salir
a flote. Por ende, miren, la palabra de Dios está clara que este evangelio será predicado para así entonces llegar el fin. Pero cuando nos habla este evangelio, no es cualquier evangelio, porque nosotros estamos cayendo, ¿verdad? En que no, que el evangelio está siendo predicado por todo el mundo, pero ¿qué evangelio? El evangelio de verdad. No, ese segundo evangelio no es que haga otro segundo, pero es otro evangelio tan diluido. Ese es el que está siendo predicado. Pero este evangelio es interesante, que lo hablamos con ciertos hermanos dentro de la iglesia, como iglesias pentecostales ya están recibiendo el sábado, ya están recibiendo el velo, ya están recibiendo la doctrina santa de Dios. Y estamos hablando de ese evangelio. Y es una realidad, hermano, es una realidad. La predicación puede llegar hasta el fin, ¿sabes? Pueden llegar hasta el fin del mundo. Pero Dios está levantando pueblos que no conocían, y está llamando personas con hambre y sed de este evangelio, de esta doctrina. Y está llegando, alcanzando a muchas personas. Y por ende, como nuestro hermano Melvin que nos hablaba sobre la venida de Cristo, hermano, la venida de Cristo está cerca. Pero para que nosotros propulsemos de que esa venida esté mucho más cerca, es que nosotros podamos seguir el llamamiento de llevarle este evangelio. Yo siempre digo que lo que está reteniendo en estos momentos esa segunda venida es que su pueblo no se está moviendo en el mover. Cristo vendrá. La iglesia camine o no camine, Cristo vendrá. No de eso de pierda eso en percepción. Cristo vendrá. Pero esa puerta está esperando que todos los que son que van a entrar dentro del plan de salvación entre hasta el último, para que Él venga. Eso es así. Miren, esta palabra que Dios nos dio, hay que abrazarla y amarla y llevarla a otros que no la conocen. Porque hay otras personas que tienen esa libertad de hablar no teniendo la verdad o medias verdades, y tienen más libertad cuando tiene que ser que nosotros que tenemos esa palabra, esa verdad en nuestra vida, pues nosotros nos movemos a mostrar lo que Dios nos ha dado. Solamente ya se me cumplió el tiempo. Ya para el próximo miércoles vamos a hablar sobre el llamamiento y sobre lo que es la regeneración. Eso es así. Y lo que es la regeneración, importante la regeneración en nuestra vida. Dios le bendiga y dejo que nuestro pastor continúe. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Eclesiastés, y lo puse por ahí por el chat, Eclesiastés da un texto demasiado importante para nosotros y lo que se ha hablado en esta noche. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que
Demasiado interesante, amado hermano, el estudio en esta noche. Verdaderamente lo que nuestros hermanos ponen, hay que abrazar lo que el hermano Orlando decía. Hermano, estamos en un tiempo que verdaderamente tenemos que echarle mano a la palabra de Dios. No la suelte. Esto que ha creído, no hay otra cosa. No hay, amado hermano, cosa alguna que sea o se acomode a lo que está escrito en la palabra. Esta es la verdad, esta es lo que Dios nos ha dado y nosotros tenemos que atesorarla en nuestro corazón. Así que sigamos hacia adelante. Mañana oramos al Señor también. Gloria al Señor. Y lo que les dije al principio, lo vuelvo y lo repito, el día viernes vamos a celebrar nuestro culto como normalmente se lleva a cabo. Una vez finalizado nuestro culto, y hace días que tengo esta inquietud, hace más de una semana que tengo esta inquietud. Una vez se finalice el culto, vamos a, todo aquel que desee, vamos a orar. Vamos a meternos en oración en el altar, porque, amado hermano, la oración quebranta el yugo y trae bendición a nuestra vida. Así que vamos a clamar al Señor. Es muy cierto lo que dice la hermana Sonia: compra la verdad y no la venda. Una vez la hemos recibido, amado hermano, no podemos salir de ella. Vamos a orar en esta hora. Le damos gracias al Señor. Vamos a clamar al Todopoderoso en este momento. Padre bueno, Dios poderoso, te exaltamos, te damos gloria, gracias, Padre amado, porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos vivifica, tu palabra, Señor, oh Padre amado, nos redarguye, llena nuestros corazones. Padre amado, te pedimos, Señor amado, que tú, oh Señor eterno, Padre amado, Señor, te glorifiques en nuestras vidas y tú te dejes sentir, Padre amado, aún en el silencio de la noche. Obra en nuestras vidas, Señor, trabaja en nuestro interior. Padre amado, te necesitamos, Jehová, te necesitamos, Altísimo, te necesitamos, Yahvé, te necesitamos en nuestra vida. Derrama tu presencia, oh Señor, y que podamos sentir el gozo de la salvación en nuestra vida. Que cada día podamos obrar conforme, Señor, tú mandas de nosotros y seamos llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, en esta noche por tu palabra. Gracias por tu bendición. Bendice a cada hermano. Oh, Padre amado, Señor, en esta noche, Padre, bendice a Mana Ana, Señor, que ha cumplido años en este día, Padre amado. Señor, glorifícate cada día sobre ella y pon tu mano de salud. Señor, extiende tus bendiciones sobre su vida y que ella pueda sentir el abrigo de tu presencia. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde, mis hermanos. Descansen. Nos vemos